¿Qué pasa con la retrogradación de planetas? Esto ya lo había explicado en un stream hace no tanto, pero ahora lo voy a explicar un poquito mejor porque la última vez que lo expliqué, en realidad estaba respondiendo una pregunta y no hablé punto por punto de qué significa. Primero me voy a fijar si existe algún ser humano del bien que haya hecho un dibujo de cómo funciona un planeta retrógrado. Seguro que sí, estoy avanzando. Voy a la psicóloga, hago cosas con amigos, uso la tristeza como impulso para la creatividad. ¡Qué bueno! Es muy importante eso y me alegro que lo estés haciendo. Eso habla muy bien de vos también. Estoy buscando un dibujo que muestre a los planetas retrógrados de una manera... Bueno, esto creo que es lo más parecido a lo que deberíamos ver, aunque no del todo, pero bueno, vamos a usarlo. Bien, ¿qué es un planeta retrógrado? Un planeta retrógrado es un planeta que en el cielo, cuando observamos el cielo, lo percibimos como si estuviera retrocediendo. En realidad no está retrocediendo, es una ilusión óptica. Fíjense este dibujo de lo que se ve acá. No le puedo poner pausa a esta ilustración, pero fíjense cómo esta bolita vendría a representar la Tierra y esta bolita viene a representar Marte, ¿sí? De hecho acá abajo lo dice Earth Orbit y Mars Orbit. Entonces, este momento, fíjense, cuando la Tierra y Marte están un poquito más cercanos y donde, como pueden observar, Marte tiene un momento en donde va más lento que la Tierra, porque la Tierra obviamente al estar cerca del Sol avanza más velozmente. Esa situación, ya sea tanto que el planeta, la Tierra, como el planeta Marte o cualquiera de los otros planetas, cambia la velocidad, ya sea porque uno está yendo más rápido o el otro está yendo más lento, eso provoca un efecto visual que en el cielo se ve de la siguiente forma. ¿Ven acá lo que vemos arriba, la línea roja? De hecho, si ustedes miran estas líneas que están trazadas desde acá, representarían la línea de visión. Entonces esto quiere decir que dependiendo de dónde estamos y cómo lo vemos, vamos a percibir al planeta como si estuviera yendo para atrás, cuando en realidad en la vida real y en la regla astronómica no lo está haciendo. Esto es algo interesante porque plantea una de las primeras reglas que tienen que ver con la astrología, que muchas veces está súper mal interpretada, que es esta gran pregunta que te hacen, haciéndose los pija larga, mi vocabulario, como si te fueran a derrotar éticamente con lo que te van a decir, que es, pero los planetas en realidad no van para atrás, entonces la astrología está mal. La astrología basa sus fundamentos en la observación de los planetas de acuerdo al punto de vista del ser humano o de la Tierra. Esto no hace que la astrología sea geocentrista, es decir, la astrología acepta e incluso postulaba cuestiones que ya en su momento no eran tan aceptadas, nociones copernicanas que ponían al Sol como el centro del sistema, pero que eso no hace a la regla de la astrología. ¿Qué quiero decir con esto? La astrología no modifica las reglas astronómicas, pero sí usa de punto de partida al ser humano que se está analizando, sobre el cual van a suceder las cosas que vamos a ver funcionar en astrología. Entonces, no es que la astrología está tomando a la Tierra como punto central, sino que está analizando lo que hay alrededor del individuo como punto de vista. La astrología es un POV, básicamente. Entonces, sabiendo esto y sabiendo
qué significa un planeta retrógrado, vamos a analizar cuál es el significado del planeta retrógrado para la astrología, ¿sí? Y traemos este bello dibujo. Mientras lo buscamos, les voy a explicar cómo encuentran los planetas retrógrados en su carta natal según esta página, que es la página que yo siempre recomiendo, que si ustedes no la tienen todavía, se las voy a dejar ahí en el chat. Entrando a cartanatal.es, vamos a usar cualquier carta. Por ejemplo, miren, justo acá me están recomendando la de Coppola, Francis Ford, a ver si él tiene planetas retrógrados. Hay páginas que te muestran el planeta retrógrado al lado del dibujito. No es este el caso, lo vamos a tener que buscar abajo. Van a ver que hay un listadito de planetas acá. Y aquellos que tengan la letra R al lado de los grados donde está el planeta, ven que dice Mercurio, Aries, 9 grados, 32 minutos, retrógrado. Eso significa, R, no retrógrado. Esto significa que está retrógrado. Lo mismo sucede, como pueden observar, con Neptuno y con Plutón. Si nos vamos a buscar, eso es con respecto a cartas natales de personas. También podemos ir a los astros ahora para ver cómo están en este preciso instante mientras hablamos los planetas, y nos vamos a encontrar con esta interesante sorpresa. Miren nada más, tenemos Mercurio retrógrado, Júpiter retrógrado, Saturno retrógrado, Urano retrógrado, Neptuno retrógrado, Plutón retrógrado. ¡Pimba! Todo el mundo retrogradando. Ya veremos qué significa eso. Ahora que sabemos esto, sí, es un montón, es un montón. En general no hay tanta coincidencia y por tan largo periodo de tiempo. Esto ya nos da una pauta, pero primero tenemos que entender qué significa un planeta retrógrado independientemente de las cartas natales personales o las cartas natales mundiales o del ambiente que estemos viviendo. La noción antigua de los planetas retrógrados eran que eran aspectos malos y obstaculizados. Se creía que por tener un planeta retrógrado en tu carta ibas a tener inconvenientes con las funciones que cumplía ese planeta. Eso significa que si, por ejemplo, vos nacías con Mercurio retrógrado y siendo Mercurio un planeta que habla de la comunicación, estamos hablando de que la persona tiene dificultades para comunicarse. Esto decía la astrología antigua. Ya algo raro hay, porque si acabamos de ver que justo Francis Ford Coppola, que es un gran cineasta, tiene, porque no se murió, Mercurio retrógrado, y es un gran cineasta, que es una forma de comunicar, ya estamos viendo que me parece que los antiguos tenían algunos conceptos un poco equivocados. El siguiente error a considerar con los planetas retrógrados, que es algo que no solamente les pasaba a los antiguos, sino que lamentablemente veo suceder mucho hoy, es esta cosa de pensar que porque un planeta está retrogradando, automáticamente todas las cosas relacionadas con ese planeta se van a obstaculizar. Entonces se cree que si Mercurio está retrógrado, no podés ir a una entrevista sin que eso salga mal, y que seguro se te va a romper el celular. Y ya que estamos de paso, como Mercurio retrógrado es un picarón que hace un montón de cosas malas, también le vamos a echar la culpa de un montón de otras cosas, como por ejemplo del mensaje que le mandé a mi ex cuando no debía hacerlo, cuando en realidad fue mi decisión y mi libre albedrío. Entonces, acá venimos con Gimerónica, alias Astrodelfos, a desmitificar todas esas cosas. La noción moderna, ¿cómo deberíamos considerarlo? Según la astrología evolutiva, es que el planeta retrógrado habla de lentitud, de retrospectiva, de reflexión, de mirada interior. Y lo interesante de esta noción es que funciona perfectamente alineada con los planetas personales de un ser humano cualquiera, como también con los planetas con los planetas viéndolos en el cielo, cómo nos pueden afectar como sociedad, en cuestiones políticas,
en movimientos que suceden en la vida cotidiana de la gente y del mundo en general. Dicho esto, entonces, vamos a hacer una salvedad muy importante acerca de la influencia o no de la retrogradación según cada planeta. Primera regla a tener en cuenta. La pregunta del millón. Jimena, ¿el Sol y la Luna pueden retrogradar? No. Justamente porque el Sol no solamente no es un planeta, sino que es una estrella y además no está girando alrededor de nada, y la Luna, que si bien sí está girando alrededor de la Tierra, es un satélite y no retrograda. Entonces, nunca ninguna persona en este mundo puede tener el Sol o la Luna retrógrados. La siguiente regla a tener en cuenta, que también es una pregunta que me hacen habitualmente, vamos a volver a un ejemplo de carta natal de este señor que no sabemos quién es, y vamos a marcar el nodo norte y el nodo sur, y voy a poner aceptar. Cuando vamos a ver el nodo, les va a aparecer retrógrado. Entonces me pasa muy frecuentemente que la gente me pregunta, Jimena, yo tengo el nodo retrógrado. Todos los seres humanos tienen los nodos retrógrados. Los nodos siempre están retrogradando. Funcionan de manera opuesta a cómo se suelen mover la mayoría de los objetos celestes en la carta natal. Esto sucede porque los nodos en realidad son puntos matemáticos que tienen que ver con el movimiento de la Luna. Por lo tanto, no cumplen con una función de ser objetos, sino que más bien son puntos calculables y por eso siguen su propia normativa. Entonces, decir tengo el nodo retrógrado es lo mismo que decir que tengo el nodo y listo. Siempre está retrógrado, eso no se analiza. Y finalmente, la última salvedad, que para mí es una de las más importantes porque también rige para cualquier noción astrológica y que veo a un montón de gente decir barbaridades por ahí, que yo la verdad a veces me quiero pegar un tirito con las cosas que escucho, es que Urano, Neptuno y Plutón son planetas que tardan tanto en girar alrededor del Sol, que no nos sirve de nada ponernos a pensar cómo nos afecta individualmente su retrogradación. ¿A qué voy? Vamos a hacer la cuenta. Urano tarda 84 años en girar alrededor del Sol. Neptuno tarda 165 años en girar alrededor del Sol. Y Plutón tarda 248 años. Por lo tanto, cuando estos planetas están retrógrados años y años y años. ¿Para qué nos sirve analizar su retrogradación? Para astrología política o mundana, porque ahí sí estamos viendo una posible tendencia social, una influencia medioambiental. Vamos a ver algo que sucede a nivel macro y que como el mundo es tan antiguo, esos años para el mundo no son nada. Pero para los seres humanos, con sus cartas natales individuales, ponerse a analizar si su Plutón, su Urano o su Neptuno están retrógrados es bastante al cohete. Otra cosa que también me parece interesante a comentar es que si querés darle una interpretación, lo que puedes hacer en todo caso es preguntarte qué estaba pasando en tu generación específicamente, aquella generación que compartís con las personas que han nacido durante esa retrogradación de Urano, de Neptuno, de Plutón, y qué sucedía socialmente en el momento en el que pasaba ese planeta a estar retrógrado, que te ha afectado de alguna forma en el contexto en el que naciste. Eso sí puede ser una buena pregunta, porque a veces nos empeñamos constantemente en buscar cuál es el significado de la astrología desde el lugar individual y nos ponemos en una situación muy egoísta de cómo me afecta
y cómo es en mi carta, pero yo no me siento identificada, pero no, que no está mal pensar así, somos seres humanos, pero también tenemos que aceptar esa parte, que es que la astrología no está hablando solamente de uno, está hablando de cosas más grandes también. ¿Siguen ahí? ¿Alguien que me confirme si se cortó la conexión y estoy hablando con el viento? De paso aprovecho y me tomo un poco de agüita. Excelente. Estamos bien los 33. Bueno. Y lo segundo que les iba a comentar es que esta regla también sirve para otras interpretaciones. Es decir, para cuando la gente tiene esa costumbre, a mi manera de ver, una muy mala costumbre, de agarrar y decir, tengo Urano en Acuario, así que yo soy así. Y a mí me dan ganas de ir y decirle, hermano, a ver, vos y todas las personas que nacieron en un rango de 7 años tienen Urano en Acuario. ¿Entendés que no es algo individual tuyo? O la gente que te dice, tengo Neptuno acá, entonces, tengo Neptuno en tal signo, entonces Neptuno tarda 14 años en cambiar de signo. Y Plutón es interesantísimo porque cambia de 12 a 25 años. Esto sucede porque la órbita de Plutón es una órbita excéntrica. Es decir, que tiene una forma muy poco frecuente y por lo tanto tiene esa variación de cambio de signo tan abrupta. Sí, por eso estos planetas se evalúan respecto a en qué casa están de tu carta natal. Eso sí te va a dar una importancia, le va a dar una importancia. Pero también son planetas, Urano, Neptuno y Plutón. Hola, Tincho, bienvenido. Urano, Neptuno y Plutón son planetas que vas a mirar cómo afectan según la casa en la que están ubicados en tu carta. Y recién después de ver cómo afectan, recordar que son planetas que hablan de algo tuyo, que es mitad tuyo, mitad del mundo, de la generación. Con estos planetas se disuelve nuestro ego, que nos une y nos separa al mismo tiempo, un concepto muy raro de entender, cómo podemos estar unidos y separados a algo, a concepciones generacionales, que tienen que ver con ideología, militancia política, cuestión solidaria, humanitaria, para bien o para mal, ¿sí? Porque Urano puede ser un faro de libertad, pero también un faro de, economía libertaria, que ahí es pura competición para llegar a un objetivo. Entonces tenemos esas diferencias que parecen que no, pero hablan de que estos planetas nunca pierden esa cosa de conectarse con lo macro, con lo grande, de disolver una parte de nuestro ego, que también hay una gran teoría con respecto a esto, pero no vamos a hablar de eso ahora porque si no nos vamos a volver locos. Dicho esto entonces, ahora sí podemos decir que los planetas que más vamos a mirar si están retrógrados en nuestra carta son Mercurio, Venus, Marte y en segunda instancia Júpiter y Saturno. ¿Qué significa la retrogradación de cada uno de estos planetas según la astrología evolutiva? Es decir, la astrología del bien, no la astrología del mal, que te dice que vas a ser una persona que te vas a quedar tartamuda toda la vida si tenés Mercurio retrógrado, porque he leído libros que dicen barbaridades de esta naturaleza. Bien, pensemos cuál es la función mercurial. Mercurio nos habla de nuestra inteligencia, de la manera en la que absorbemos el conocimiento y por lo tanto cómo transmitimos ese conocimiento también. Entonces habla de nuestro diálogo, de nuestro intercambio, de la recepción de la información y de la percepción de los mensajes que nos circundan, de escuchar, de aprender, de leer, observar. Ser una esponja que adquiere todo ese conocimiento y que ese conocimiento después lo pone en marcha como herramienta. Una persona que tiene este planeta retrógrado no es que va a ser todo lo contrario. El gran error de la interpretación astrológica de estos planetas, ¿no? Pensar que si el planeta significa inteligencia, entonces retrogradando significa estupidez. Equivocado.
equivocado. No existe ese concepto para la astrología, porque justamente la astrología es evolutiva, por lo tanto postula que cualquier persona puede llegar a tener un grado de evolución incluso cuando originalmente no es inteligente. Es que simplemente tienen que encontrar la mejor forma, la forma en la que esa persona se siente más un pez en el agua para adquirir el conocimiento. Mercurio, entonces, es un planeta que aborda la inteligencia desde el lugar de la reflexión, del pensamiento independiente, de la creatividad en términos innovadores, es decir, me gusta pensar las cosas o se me ocurren ideas desde un lugar que otras personas capaz no tenían tan en consideración. Y también es un espacio en donde están empezando a formarse las palabras antes de ser expresadas. Entonces sí, acá tenemos una posible dificultad para las personas con Mercurio retrógrado. Puede ser gente que si no utiliza su capacidad para reflexionar lo que está por decir, quizás se tope con situaciones en donde le cuesta expresarse o en donde dije algo que no era exactamente lo que yo quería expresar y fue mal interpretado. ¿Esto significa que las personas con Mercurio retrógrado siempre van a ser mal interpretadas? No, pero que tienen que confiar en ese diálogo interno que tienen antes de decir ciertas cosas, porque lo mismo puede suceder al revés. Las personas que en general no tienen Mercurio retrógrado y por eso se supone que pueden decir las cosas así nomás, también les falta ese diálogo interno que la persona con Mercurio retrógrado ya le sale más naturalmente. Y eso también es lo interesante que plantea la astrología. No es que porque si nacimos sin ese planeta en esa posición no lo vamos a tener nunca y nunca lo vamos a lograr. Simplemente te está diciendo, venís con este set de herramientas, algunas te va a costar adquirirlas un poco más que las otras, las vas a tener que ir comprando y consiguiendo en el camino, y otras ya te venían en el paquete y las podés aprovechar para esto y lo otro. Otra cosa que también me parece interesante a destacar con cualquier planeta retrógrado es que capaz la dificultad per se no es algo que se nos da toda la vida, es algo que se suele dar más en la edad formativa. Los planetas retrógrados se van a ver más en la etapa en donde estamos aprendiendo a vivir la vida, en donde somos chiquitos o chiquitas. Después, cuando nos vamos haciendo grandes, ya dejan de ser un problema porque nos damos cuenta cómo funcionan. Y de hecho, lo interesante de la retrogradación es que aquellas personas que tienen un planeta retrógrado, cuando ese planeta retrograda en el cielo, se sienten más cómodas con lo que está sucediendo. Es como si, por ejemplo, Mercurio retrógrado hiciera que por algún motivo las comunicaciones se truncan. Entonces es una persona que encuentra qué tiene ganas de leer o qué tiene ganas de reflexionar porque ya está acostumbrada a hacer eso. Y le cuesta menos que aquellas personas que enloquecen cuando se encuentran con una situación a la que no están acostumbradas. Pero la gente con el retrógrado sí. Mora dice, doy fe, no tengo planetas en caída ni retrógrados personales y estoy trastornada. Qué exagerada. Hola, Seitán, ¿cómo andás? Bienvenido, bienvenida, bienvenido. Hola. Llegó la hora de la estupidez. Bien, vamos a pasar ahora a ver qué pasa con Venus. Venus retrógrado. Por cierto, obviamente yo a veces me olvido que puede haber gente en el chat que capaz esto no lo sabe tanto. Mercurio es este, ¿sí? Es, digamos, el circulito que tiene cuernitos y una cruz abajo. Y lo encuentran en el dibujito de la carta con este color marroncito. Ahora vamos a ver a Venus, que está dibujado en verde, que es el símbolo clásico considerado de la mujer. Y es el circulito con la cruz abajo. Un día vamos a hablar de símbolos, hoy no es el día, pero un día vamos a hablar de símbolos también. Acá vamos a preguntarnos, como venimos haciendo este ejercicio, ¿cuál es la función de Venus en nuestra carta natal? Venus nos habla de la restauración del equilibrio, nos habla de la sensibilidad, de el formar vínculos que nos apoyen, pero también es el desarrollo de una respuesta
estética o armónica. Dicho en criollo, Venus rige todo aquello que me agrada y que me atrae, que no es lo mismo que lo que me hace sentir cómoda y feliz. Eso es algo más lunar. Pero Venus sí me habla de gusto, de esta sensación de esto, me acerco a esto porque me parece atractivo visualmente o estéticamente, sea esa estética algo aceptado o no socialmente. Es mi estética interna, mis reglas estéticas. Explica súper claro, Jime, tengo Mercurio retrógrado en la carta y me encantó saber qué implica. Excelente, bienvenida al mundo de la voz interna y de la reflexión. Hay que escuchar un poco más a esa vocecita cuando estamos en soledad pensando. Un gran ejercicio para mí, para la gente con Mercurio retrógrado, es hablar mucho con el espejo, hablar solas cuando están en su casa, escuchar podcast. Esas cosas hacen muy bien a este tipo de cabezas para generar ideas. Así que confíen en esos trucos. ¿Qué pasa entonces cuando Venus está retrogradando? Acá puede producir, no necesariamente timidez o una sensación de que me estoy retrotrayendo por sentir que capaz soy torpe en la conquista o que me cuesta esto de atraer y qué sé yo, cuando en realidad la persona no necesariamente tiene esa dificultad. Pero sí, es como que está todo el tiempo dudando y a veces esas cosas de acercarme a otra persona para atraerla y para conquistarla tienen mucho más que ver con el coraje de hacer lo que estoy haciendo que con una sensación de atractivo real que yo puedo tener o no tener. De eso se trata Venus también. Estas dudas que hacen que la persona quiera procurar el equilibrio de una manera más intensa, provoca que tenga un mundo creativo muy intenso, un gran devenir de su inventiva, una capacidad también de mostrar un mundo atractivo interno que es muy enriquecido y que la vuelve una persona que tiene como una especie de belleza VIP. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo muy pocas personas, aquellas que riegan la plantita y esperan a ese día de luna llena en donde va a florecer, son las personas privilegiadas que pueden conocer todos los colores que tenía esta persona dentro suyo. Es decir, que también hay algo de misterio en el Venus retrógrado. Eso es Venus. Y actividades que recomiendo para personas con Venus retrógrado son cualquier actividad artística que involucre la soledad. Por ejemplo, pintar en tu casa, dibujar, escribir poemas. Después eso, si querés, lo publicás o no lo publicás. Pero acá el punto es lo catalizadora que puede resultarte esa actividad en el momento en el que estás haciendo una reflexión con vos mismo, con vos misma. También entrar en contacto con la naturaleza puede funcionar muy bien. Y una cosa que me parece interesante, que uno podría decir qué boludez es esta, pero una persona así ponerse a navegar y a mirar ropa y a irse a probar ropa aunque después no se la compre, también le puede resultar un excelente catalizador, así que no lo descartaría. Bien, vamos a pasar ahora a Marte. Marte, lo ven acá, es este circulito con la flecha para arriba, que en este caso estamos viendo el clásico dibujo del Marte masculino, y está pintado en color rojo en la página que les recomendé. Antes de analizar Marte retrógrado, nos vamos a preguntar cómo funciona Marte en una carta. Marte es el desarrollo de la fuerza de voluntad, de el actuar, eso que me motiva a ponerme en marcha con algo, a tomar decisiones. Es como si estuviéramos diciéndole algo así como la expansión del coraje, ¿no? Y es el entrenamiento de la asertividad.
de la toma de decisiones, del sí o el no, del blanco o el negro, el se avanza o no se avanza, se hace esto o se hace el otro. Entonces, cuando está retrógrado, este es uno de los más malinterpretados, porque la persona se la cree que es incapaz de tomar decisiones. Y al contrario, es alguien que tiene el poder de permanencia en una decisión, que va a tener quizá una capacidad de mantener una motivación por un periodo más extenso que una persona que se entusiasma mucho con algo y rápidamente se deja ir con otra cosa. También tiene esta cuestión de dudar de ciertas cosas que le evita el tomar decisiones que sean demasiado impulsivas o vivir de acuerdo a solo sus propias demandas, pisoteando al resto de la gente. Lo que puede llegar a producir de negativo, y de nuevo, quiero volver a repetir hasta el cansancio, recuerden que estamos hablando de negatividad entre comillas y que también se puede manifestar sobre el lado positivo y que también lo negativo generalmente se da más en la infancia que en la adultez. Dicho esto, entonces, lo posiblemente negativo de Marte retrógrado es que tal vez da un comportamiento pasivo. Y hay que tomarlo con pinzas porque dependiendo del Marte que tengamos puede ser que sea un Marte más agresivo y por lo tanto ese comportamiento pasivo ayuda bastante a bajarnos los humos, como quien dice, o puede generar, sí, tal vez una situación de medio de dejarme pisotear. Y después hay una ira controlada, pero ojo, porque esa ira, si no sabemos dónde dejarla escapar, se puede llegar a internalizar. Entonces acá es donde la persona se tiene que familiarizar con ideas como hacer deportes de contacto, artes marciales vienen muy bien, tener algún proyecto propio en donde tenga la posibilidad de tomar decisiones importantes que solamente le incumben a esa persona. Esos son mis consejos para manejar este planeta retrógrado. Y después tenemos a los dos planetas sociales, que son Júpiter y Saturno. Esto es para tomarlo con pinzas. Júpiter tarda 12 años en volver a dar una vuelta alrededor del Sol. Y Saturno tarda 28 años y piquito. 28 años y 3-4 meses más o menos. Después, por una cuestión lógica y matemática, Júpiter tarda 1 año en cambiar de signo y Saturno tarda 2 años y piquito en cambiar de signo. Entonces, sabiendo esto, son planetas intermedios. No es que su retrogradación afecta tan pero tan individualmente a las personas, pero tampoco las afectan tan pero tan generacionalmente. Dicho esto, ¿cuál es la función de Júpiter? ¿Quién es Júpiter primero en el dibujo de la carta? Júpiter es este planeta que vemos que parece un 4, dibujado con mucho más estilo, y es de color naranja en la carta. Entonces, Júpiter representa la función de cómo nutrimos y mantenemos nuestra fe. Es el optimismo, es la confianza, es como levantar el espíritu, ¿no? Esta cosa de raise your spirits, me sale en inglés porque está muy bien dicho, que tiene que ver con esta cosa de creer un poco, no solamente en mí, sino en mi crecimiento personal de una forma o de otra. Por lo tanto, también se asocia al éxito, a cómo concibo yo el éxito. Entonces, ¿qué pasa cuando Júpiter está retrógrado? Habla de una fe interna bien plantada. Esto significa que en vez de ir a buscar tanto la fe en el afuera, me va a resultar mucho más sencillo creer en mí misma gracias a cómo yo riego esa plantita de optimismo interior. Esto también hace que mi exterioridad pueda llegar a ser muy seria. Obviamente que depende cuál es la influencia que tiene Júpiter en mi aspecto y en mi gesticulación, ¿no? Podemos tener un Júpiter medio escondidito o podemos tener un Júpiter que afecta directamente el ascendente, en cuyo caso la persona tal vez se va a encontrar
un montón de descripciones en donde dice que es súper gesticular y qué sé yo, y que está siempre de buen humor, y dice, pero si yo no soy así, ¿por qué? Y bueno, porque es una exterioridad que transmite cierta seriedad, por más de que llame la atención por su cualidad jupiteriana. Y quizá lo que más le cuesta a esta persona es la facilidad para abrirse. Es como que todo ese optimismo y todo ese mundo interno tan enriquecido que tiene, lo guarda un poco para ella, porque hay una sensación de desconfianza, de decir, yo pongo la fe en mí porque yo ya me conozco, pero vos me vas a tener que demostrar que yo puedo poner mi fe en vos. No es algo que de un día para el otro te voy a poder regalar como si fuera gratis. Entonces eso también es interesante de ver en este planeta en particular. Dicho esto, ay no, dije que iba a dejar de decir dicho esto. Ayer le decía a Paul, tengo una muletilla, digo todo el tiempo dicho esto y no lo quiero hacer más. Y ahora lo dije y entré en conciencia y mi pregunta es cuántas veces dije dicho esto. En fin. Vamos a hablar de Saturno. Saturno, la función que tiene Saturno, primero que nada, fíjense qué interesante lo que pasa con Saturno, que si lo buscamos, es este simbolito, y si lo diéramos vuelta, sería casi el mismo símbolo que Júpiter, casi, ¿no? Está un poquito modificado, pero es como un 4 dado vuelta. Lo encontramos de color gris en el dibujito de nuestra carta, y Saturno es la función opuesta, sí, de Júpiter, porque mientras que Júpiter habla de este optimismo y de esta expansión, de este éxito, este crecimiento, Saturno habla del desarrollo de la autodisciplina, nos dice, está todo bien con la expansión, pero vos también tenés que tener una estructura, tenés que tener límites. Pero también es un planeta que nos habla de cuál es el respeto que tenemos por nosotros mismos, el desarrollo de la fe en nuestro propio destino, es decir, ya no es la fe en mí mismo, sino en esta cosa de mi vida va a transcurrir de esta manera y también tengo que confiar en los desafíos que me pone la vida enfrente, en los obstáculos, cómo estos obstáculos me van a hacer crecer. Y también es un planeta que, como está muy ligado a la autoestima, nos habla del concepto de hacer las paces con la soledad. No queriéndonos decir que Saturno es un planeta que nos obliga a vivir en solitario, pero sí que también nos dice que la vida no es estar siempre acompañado y que tenemos que aprender que esos momentos también son importantes para nosotros. No sé, no es una muletilla que se no te moleste. Conocí a alguien que decía al final de cada oración. Sí, igual yo también digo mucho pero bueno, creo que digo más dicho esto. Dicho esto, ¿cómo es Saturno retrógrado entonces? Nos está hablando, primero recordemos que decíamos respeto por uno mismo, por lo tanto, si el retrógrado es un poco metido para adentro, nos habla de una autosuficiencia bastante arraigada. Es decir, que acá la persona le cuesta poco confiar en ella misma y creer que es capaz de lograr un montón de cosas, pero también a veces va a tener va a ser un poco presa de su propio, no sé si orgullo, sino literalmente autosuficiencia. Entonces esa prisión hace que muchas veces no sepa pedir ayuda o que a veces no confía en nadie para hacer las cosas que quiere hacer. El en el vivo es algo que se combate con la furia de 20 soles, pero es muy difícil. Cuesta amigarse con el silencio, ni hablemos de hablar todo el tiempo ininterrumpidamente. Sí, de hecho hay un montón de streamers que veo que no están todo el tiempo ocupando el silencio con su voz. Y está todo bien y sus streams son igual de divertidos, pero es como que yo los veo y digo, ¿cómo hacen? Yo, miren. Ya está, no puedo, es lo máximo que puedo hacer silencio. ¿Qué más le pasa a Saturno cuando retrograda? Tiene, primero que nada, o sea, en la carta, gana grandes capacidades de ¿cómo se diría? Conservar, elaborar, no. Almacenar, esa es la palabra ideal. Almacenar fuerza interna. Con fuerza interna me refiero a aguante, a esa cualidad de soportar
los males que me suceden en la vida por más tiempo. Y por eso también son personas con gran disciplina emocional. Eso significa que es alguien que tal vez, si dice, bueno, tengo que ser una persona fiel, le va a resultar mucho más sencillo serlo, aunque no lo quiera hacer. O si, por ejemplo, es una persona que tal vez dejó a su ex y tiene que evitar volver con esa persona, le va a costar menos el aferrarse a esa idea, que no digo que va a ser, digamos, infalible, nadie es infalible, pero otra persona sin ese Saturno retrógrado en su lugar tal vez le costaría un poquito más. Y por eso también son personas que tienden mucho a esa cualidad de firmeza, de decir, bueno, estas son mis reglas y yo respeto mis reglas. Y sin duda, cuando convivís con una persona así, te das cuenta que sus reglas son también